gloria al Señor, le damos toda la honra, la gloria a nuestro Dios. Y nos encontramos nuevamente en nuestra casa, dándole la honra, la gloria al Señor. Usted puede sentarse con su familia y procurar en este momento disponer el corazón. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Entonces vamos a comenzar este culto y vamos a darle la gloria, la alabanza, la honra al Señor, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado y su nombre sea bendecido con poder en este momento. Vamos a orar. Señor Dios amado, te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Tú eres Rey por siempre y para siempre, y tú vives, Señor, y reinas con poder y autoridad. Eres nuestro Padre amado, nuestro Rey santo y maravilloso. Y en este día, Señor, en que nos reunimos, te damos gracias, Señor, por los papás, por cada uno de sus padres, Señor, que tú has colocado esa misión y han entendido esa misión, Señor, de llevar a sus hijos a tu presencia y que se han constituido, Señor, en esos herederos, en esos que han tomado esa herencia tuya, Señor, que es representada a través de sus hijos. Te bendigo, Señor, y te glorifico. Te doy toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En este día, en nuestro país y en muchos lugares del mundo, se está celebrando el Día de los Padres. Y hay muchos hijos en este mundo, pero no siempre hay muchos padres para esos hijos, porque definitivamente no se le puede dar el nombre de padre a quien no ha desempeñado esa función. Hay un grito de dolor que se escucha en el alma de muchos hijos y ese grito no siempre es audible, pero sí es reconocible en estos momentos. Y si le hiciéramos la pregunta a un hijo sobre el tipo de padre que le hubiera gustado tener, a lo mejor pensaríamos o pasaríamos mejor por un verdadero aprieto al percatarnos de cierto déficit en nuestra conducción paternal. El asunto pudiera ser porque hay en estos momentos muchos padres que estuvieron con su hijo en el nacimiento, pero no lo acompañaron en el crecimiento. A lo mejor les compraron un juguete, pero nunca jugaron con ellos. Le pagaron para que otros le educaran, pero nunca le dieron su propia educación. Estuvieron listos para complacer su diversión, pero nunca nutrieron sus afectos. Les retaron a que fueran los mejores en la vida, pero no vieron eso reflejado en el seno paterno. Le dieron dinero y cumplieron hasta el menor de los caprichos, pero no le enseñaron la disciplina del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio para lograr las cosas. A lo mejor le compraron muchas Biblias, pero no le enseñaron la palabra de Dios. Y seguramente los han llevado al templo y le mostraron una religión, pero no le dieron a conocer a Dios. Y estos ejemplos no solamente pertenecen a nuestra generación. Cuando nosotros buscamos modelos de padres en la Biblia, nos damos cuenta de que no abundan mucho. Sin embargo, en el libro de Job encontramos uno que podríamos decir que es un modelo de padre y que es un modelo como pocos para nosotros. ¿Por qué? Porque Job nos narra en el libro de Job, en el primer capítulo, que él tuvo hacia sus hijos un comportamiento y una actitud ejemplar, digna de imitar y de obligada referencia cuando nosotros abordamos este tema en este reconocido Día del Padre. Y es que Job no solo presenta un concepto paternal, sino sacerdotal en el contexto de la familia. Ninguna función
llega a ser más importante que ver al padre como sacerdote de su familia. Y me temo que este es un concepto que puede llegar a ser extraño para muchas personas, pero el descuido de esta posición es lo que ha creado en este momento un mundo con hijos huérfanos de padres vivos. Y que nosotros estamos viendo cómo los jóvenes hoy en día no tienen esa figura paterna, ni tienen un ejemplo sacerdotal en su hogar que sea para seguir. Vamos a ir al libro de Job y le invito para que la abra su Biblia en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer del 1 al 5, pero vamos a mirar específicamente el versículo 5. Y quiero mirar desde el 1 al 5 para que tengamos algún contexto de lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este hombre llamado Job. Nos dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gloria al Señor. Entonces, aquí, como les decía, vemos en el contexto, porque es que la palabra nos narra en los primeros 4 versículos quién era Job. Era un hombre riquísimo, era un hombre que tenía, y dice allí la Biblia que era un hombre muy importante, que era el más importante entre esos orientales, y que este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas. Y que cada uno de sus hijos hacía convite según el número de días que le tocaba. Y en el versículo 5 nos habla acerca de lo que hacía Job con respecto a sus hijos, y que yo quiero que nosotros notemos en este momento para todos los padres, para todos los que están comenzando esta preciosa labor, esta preciosa tarea que el Señor nos ha encomendado, o los que ya lo han dejado, o también a esas madres que se han convertido en padre y madre a la vez y que tienen también esa honrosa preocupación y honroso trabajo de llevar a sus hijos también en el temor y en el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre como sacerdote de la familia? En primer lugar, dice aquí la Biblia que ese padre busca la santificación de sus hijos. Observe cómo en el versículo 5 al comenzar nos dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Oiga bien, Job los mandaba a llamar y los santificaba. Y es que un padre no puede estar feliz mientras sabe que sus hijos pueden estar siendo alcanzados por el pecado. Así de sencillo. Y es que estamos asistiendo a una generación que, como dice la palabra del Señor, maligna y perversa. ¿Y por qué? Porque hay un bombardeo sin misiles contra la mente, contra el cuidado del alma de nuestros hijos. Su propósito principal es destruir los valores y la pureza de esos nobles sentimientos que no es nuevo ahora, pero que ahora sí tiene un mayor alcance y está llegando a jóvenes desde muy temprana edad. ¿Y por qué?
Porque lamentablemente mucha de la música que más se oye en estos momentos está cargada de sensualidad, está cargada de rebelión, está cargada para despertar los más bajos instintos de nuestros jóvenes. Y si usted le presta atención a esos temas que se mueven y que están en el tope de la popularidad, la mayoría de ellas simplemente están invitando al sexo sin control y a una vida completamente desordenada. Pero, ¿qué decir también de las películas? La mayoría de las películas tienen un alto contenido de violencia, sexo, droga, perversión de los valores familiares. Detrás también de este mundo aparece el Internet. Y en el Internet pareciera que hubiese una mente maestra que trabaja para lograr que se consuma todo tipo de material pornográfico producido y aquellos que van en contra de los valores familiares. Hay una alarma generalizada y esa alarma generalizada es debido al creciente porcentaje de los jóvenes que ven esta clase de publicidad, esta clase de programas, esta clase de datos que están avanzando. Y la amenaza lo único que pretende es ensuciar la vida de nuestros hijos y esa amenaza es muy grande. De allí es que surge la necesidad que hayan padres que se levanten como sacerdotes para buscar la santificación de sus hijos. Job, mire, Job vivió, se cree que Job era contemporáneo con Abraham muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y él tuvo esa percepción de que después de que sus hijos tenían sus banquetes en sus casas, como lo dice el versículo 4, ellos deberían ser santificados. No sabemos en sí qué era lo que él hacía, qué era lo que él los mandaba a traer, tal vez los bañaría, les haría infinidad de cosas, pero lo que nosotros podemos decir es que esa actitud de enviar por ellos reflejaba ese rol como padre de mantener a sus hijos lejos de la contaminación del pecado. Job estaba allí enterado de esos movimientos de sus hijos. Y esto es importante que cada padre lo sepa. Hace algunos años había una propaganda por televisión que como a las 9 de la noche decían, ¿sabe dónde están sus hijos en estos momentos? La quitaron, pero es necesario que nosotros sepamos dónde están nuestros hijos, que conozcamos cuáles son los amigos con que andan nuestros hijos, cuáles son esas tendencias, cuáles son sus gustos, el conocer esos posibles peligros a los cuales se están acercando. Eso me ayudará a mí a tener una conversación franca con ellos, así como a traer palabras sabias y oportunas en el momento adecuado. Como padre sacerdote, nosotros tenemos la obligación de santificar a nuestros hijos. Somos responsables de esa salud espiritual, pues, mi amado hermano, esto es lo que los hará diferentes a ellos dentro de un mundo que solamente busca lo malo. Segundo lugar, les dije que íbamos a mirar el versículo 5 específicamente. La segunda parte del versículo 5, Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Allí en el versículo 5, la segunda parte dice, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios y holocaustos. Ofrecía esos holocaustos. Y es que esa es otra función de un sacerdote. En la antigüedad, el sacerdote tenía la función de presentar los sacrificios delante de su Dios. Los holocaustos que se levantaban de los diferentes animales y por las diferentes faltas cometidas por el pueblo, era una actividad diaria de los sacerdotes por parte de ellos. Job tenía en mente esta figura y el pueblo que él representa como sacerdote es su propia familia. Las personas por las cuales él va a ofrecer sacrificio de expiación son sus propios hijos. Y tenemos
un hermoso ejemplo de un padre responsable. Job no se limitaba a orar o a interceder solamente por sus hijos. Aquí no está hablando, mire que el versículo no está diciendo que él se levantaba y ofrecía sacrificio por todos sus hijos. No, él tenía una gran preocupación por cada uno de ellos. ¿Sí? Mire, encomendarlos al Señor no es suficiente cuando se trata de lidiar con el pecado en la vida de nuestros hijos. Había una gran preocupación de Job por sus hijos. Él decía allí, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esta suposición era algo que él estaba suponiendo, él no estaba seguro, pero él decía quizás, de pronto, tal vez, quién sabe. Esta suposición exigía un tratamiento especial. El pecado y la blasfemia contra Dios pueden ser las causas directas para una condenación eterna, y este padre sabía la gravedad a la que se exponían sus hijos si se les dejaba en esa condición. Es por eso que allí, mi hermano, él presentaba ese holocausto, ese sacrificio por esos hijos. En la Biblia nos habla de un hombre que años más tarde hizo todo lo contrario. Él era sacerdote. La Biblia nos habla en el libro de Primera de Samuel de un sacerdote llamado Elí. Y él hizo todo lo contrario a lo que hizo Job con sus hijos. ¿Por qué? Porque Elí irresponsablemente contribuyó en la condenación de sus propios hijos. En el capítulo 2, versículo 17 del primer libro de Samuel, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos murieron porque pecaron y blasfemaron el nombre de Dios, y Elí no los había estorbado, no estorbaba lo que ellos hacían. Por eso es que Job es tan valedero lo que hace Job. Presenta sacrificios correspondientes por los pecados y las faltas de sus hijos. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer tales sacrificios para expiar el pecado, porque Cristo ya hizo eso. Pero si hay sacrificios que necesitamos hacer por nuestros hijos, ningún padre responsable permanecerá indiferente al saber que sus hijos no han conocido al Señor como su Salvador. Ningún padre podrá estar satisfecho si sabe que sus hijos son rebeldes, groseros, desconsiderados, desobedientes, irresponsables. Frente a eso, tiene que presentar su propio sacrificio. A lo mejor tiene que sacrificar su orgullo para ponerse al nivel de su hijo y llamarlo, hablarle, aconsejarle. A lo mejor tendrá que sacrificar más de su tiempo para hablar con ellos y romper esas barreras de comunicación. A lo mejor va a tener que sacrificar incluso su manera de pensar y de ser para abrazar y besar a su hijo. Yo conozco muchos padres que les cuesta abrazar y besar a sus hijos. Qué cosa tremenda. A lo mejor vamos a tener que sacrificar nuestra propia comodidad para darle la disciplina adecuada, de modo que pueda corregirlo tempranamente. Y es que como padres, como sacerdotes, somos llamados a ofrecer sacrificios por los hijos, incluso a sacrificarnos no solamente en nuestro trabajo por ellos, sino también espiritual y físicamente. En tercer lugar, sigue diciendo allí, versículo 5, seguimos leyendo. De esta manera hacía todos los días. Qué lindo. Porque ese es lo que hace un padre como sacerdote. Intercede por sus hijos continuamente. Y nosotros vemos cómo este hombre tenía unas altísimas cualidades.
Cuando usted lee este primer capítulo, vemos cómo Dios califica a Job y le dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí en el primer versículo. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Calificaciones altísimas hacen a Job un hombre fuera de serie, un hombre en vía de extinción. ¿Por qué? Porque según el proceder humano en estos tiempos y en todos los tiempos, es muy raro encontrar este tipo de personas de las cuales el mismo Dios pueda dar testimonio. Pero se añade a este carácter santificado su comportamiento como un padre ejemplar, modelo para sus hijos. Y dice aquí, en este versículo 5 que estamos estudiando, que él se levantaba de mañana para interceder a Dios por sus hijos. Pero también nos dice algo, y es que de esta manera hacía todos los días. Es muy triste cuando uno escucha a un padre decir que ya está cansado, que se cansó, que ya va a dejar a ese muchacho así. ¿Por qué? Porque la actitud de Job nos está demostrando que no es suficiente traer nuestros hijos a Dios, dedicarlos a Dios, si no estamos dispuestos a seguir ofreciéndoselos a Él. Nos dice que no es suficiente que nuestros hijos cumplan con ciertas tradiciones religiosas, sino nos mantenemos diariamente instruyéndoles sobre el camino divino. Yo he escuchado testimonios de grandes predicadores que han dicho, yo llegué a los pies del Señor porque mi mamá todos los días o mi papá todos los días me estaba diciendo, Cristo te ama, Dios te ama, el Señor te quiere ver, el Señor, y yo llegaba borracho, dicen ellos, y llegaba a veces, dicen otros, que todo alcoholizado o drogado, y la mamá les ungía con aceite y oraba a Dios por ese hijo predicador. Y Dios les permitió ver eso. Mire, hay un grave problema hoy en día, y es que infortunadamente muchas familias están dejando que la educación de sus hijos, quien forme a sus hijos, sea la escuela o la persona que los cuida en el diariamente. Como docente, yo sé que muchas veces la instrucción que reciben en torno a Dios de algunos compañeros, porque yo soy profesor, es de ateísmo, de humanismo. Porque hay personas que no creen en Dios y la transmiten a sus hijos y la transmiten a sus estudiantes. Yo soy responsable por un ministerio de intercesión cotidiano antes que otros. Yo no puedo admitir que otros lo hagan por mis hijos antes que yo. Como padre sacerdote, estoy involucrado en presentarle a mis hijos a Dios, de modo que ellos no solo sean librados de la influencia del pecado en sus vidas, sino que también sean sus vidas influenciadas y la bendición de ellos también pueda transmitírsele a otras personas. Yo debo orar diariamente por esos amigos de mis hijos. Debo orar diariamente para que mis hijos puedan testificar del amor de Dios allí con los que ellos estén, para que ellos sean ejemplos. Yo debo orar para que ellos salgan bien en sus estudios por su inclinación vocacional, por lo que ellos quieren ser. Yo debo orar por esos sueños que ellos tienen. Ninguna necesidad de mis hijos debe quedar oculta en mis oraciones como padre. Mi oración diaria debe dirigirse hacia esa persona con quien mi hija se va a casar. Allí debo orar para que Dios le dé a alguien que ame al Señor y consecuencia que la ame a ellos también. Y esa es una tarea que tenemos como padres. No se limita a traer hijos al mundo, sino a conducirlos a Dios, que no se pierdan por nuestra culpa. En cuarto lugar,
Debemos de aprender a presentarlos individualmente delante del Señor. Me encanta esta parte del pasaje, porque allí mismo en el versículo 5 dice que ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7 hombres, 3 mujeres, 10 en total. Quiere decir que él ofrecía 10 holocaustos. Como padre, he descubierto la bendición y riqueza que encierra cada uno de los temperamentos de mis hijas. Me gusta como son las dos. Disfruto de esas reacciones típicas de sus gustos, de sus diversiones. Son totalmente opuestas, cada una, pero en sí me encanta como son, porque tienen planes, anhelos, y también cuando están en su tristeza o en su desencanto, nos llaman, comentan, hablan, lloran, hacen llorar con ellas también. Y he aprendido que cada una de ellas tiene su propia personalidad tan distinta la una de las otras. Y eso pues me hace tratarlas en un contexto de su individualidad. A veces no es fácil, pero eso forma nuestro reto como padres, como sacerdotes. Por eso es que yo debo ocupar tiempo para presentarlas al Señor individualmente. Mi oración y ruego al Señor debe ir dirigida específicamente por nombre y necesidad, como lo hacía Job, por cada uno de ellos. Me imagino Job levantando un altar por cada uno de sus hijos. Señor, te pido por Julano, Señor, te pido por este, te pido por Pedrito, te pido por Miguelito, te pido por Juanito, te pido por cada uno de sus hijos. Él estaba pidiendo. Cuando nosotros llegamos delante del Señor, mire que Job no llegaba allí a quejarse delante de Dios por el comportamiento de ellos. Él llegaba allí a pedirle a Dios que los perdonara. Ofrecía un holocausto, ¿sí? El tiempo de entregarle al Señor diariamente, mis hijas, es un tiempo de gratitud, de decirle, Señor, gracias por mis hijos, gracias, Señor, por darle esa intercesión por cada área que a mi hija, a cada una de mis hijas necesitan delante del Señor. Allí yo siempre debo orar por su salvación. Si todavía no es salva, debo orar por su bautismo, debo orar por la carrera que están ellos desarrollando, por los sentimientos que están despertándose cada día. Y esto es difícil, sí, es difícil. Pero tenemos que comenzar a ejercer esa función de sacerdotes. No importa cuántos años tenga su hijo, ore por ellos. Ore por ese hogar. Ore por cada uno de ellos. Y levante siempre delante del Señor esa alabanza y esa adoración. Nosotros hemos sido colocados en el hogar como cabeza y debemos de asumir esa responsabilidad. Tenga el gozo de traer al Señor a sus hijos, allí en intercesión por ellos, por salvación para sus vidas. No pierda esta posición de privilegio que el Señor le ha entregado. Cada uno de sus hijos es de un supremo valor. Y que usted y yo necesitamos presentárselos al Señor con nombres, con sus necesidades, con sus peticiones. No permita que otros intercedan por sus hijos. Dios espera por usted y es con usted con quien quiere entenderse respecto a la vida de cada uno de ellos. Observe usted aquí qué era lo que hacía Job. Job es un modelo de un padre que buscó la santificación de sus hijos, que ofrecía sacrificio por sus hijos, que intercedía por ellos continuamente y que los presentaba individualmente delante del Señor. ¿Qué tal si nosotros podemos hacer eso en esta mañana
y podemos presentarlos delante del Señor. Y usted como padre, como sacerdote de su hogar, como esa persona que tiene esa bendición de parte de Dios que le ha entregado el Señor, presentar a sus hijos en adoración y alabanza para Dios y decirle: Señor, hoy en este día en que tú y cada uno de nosotros celebramos el Día del Padre, te damos gracias, Señor, no por este día en sí, por celebrarlo, no, por el hecho de ser padres, porque eso es de todos los días. Y entregue delante del Señor esas vidas. Alabe al Señor. Primero voy a orar por cada uno de los papás. Y como dije al comienzo, también quiero orar por esas madres que son papás. Quiero orar por usted, que ha desempeñado doble función, que ha colocado delante del Señor su vida, que le ha entregado al Señor ese trabajo y le ha dicho: Señor, te alabo por ello. Señor, bendigo cada hogar, cada vida, Señor. Y en este día coloco delante de tu presencia a cada uno de los padres de familia, a cada padre, Señor, que está escuchando y que está allí reunido, Señor, recibiendo esta bendición. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y ruego, Señor, para que tu Santo Espíritu descienda en este momento allí en el lugar donde ellos están. Señor, y tú seas llenándolos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Señor, que tú seas llenando sus vidas de esa gracia tuya, Señor, para poder desempeñar sabiamente este rol como padres, pero también como sacerdotes. Un padre que intercede por sus hijos, que levanta holocausto delante del Señor. Un padre que tiene en cuenta esas necesidades, que conoce a sus hijos y que los ama y quiere lo mejor para ellos, Señor. Que es capaz de sacrificarse, Señor, para poder tener responsablemente ese trabajo que tú nos has asignado, ese bendito y maravilloso trabajo. Bendícelos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos papás. Gracias, Señor, porque hoy ellos pueden entender la gran responsabilidad que tenemos, Señor, de llevar a nuestros hijos, oh Dios de los cielos, delante de tu presencia en santificación. De llevar, Señor, ese sacrificio por ellos. De llevar, Señor, esa intercesión por ellos constantemente y continua. De presentarlos, Señor, a cada uno delante de tu presencia. Guarda, Señor, su vida y derrama tu presencia, tu poder y tu gracia, Señor, sobre su vida. Ven, Señor. Señor de la gloria, en tus manos estamos. En tu presencia. También, Señor, oro por las peticiones, las necesidades, Señor, de cada uno de tus hijos. Te ruego, Padre bueno, de amor y misericordia, que tú seas guardándolos en tu poder y en tu poderosa mano. Cada hogar, Señor, bendice. Guarda, Señor, a cada uno de tus hijos. Llénalos de tu presencia, de tu poder y tu misericordia. Llénalos, Señor, de ti. Obra, Señor, en poder y en bendición sobre sus vidas. Llenando, Señor, sus corazones. Sanando cada dolencia. Supliendo, Señor, para cada necesidad. Y guardándonos, Señor, en el hueco de tu mano. Toda honra, toda gloria y toda adoración es para ti, Señor. Te bendigo y te alabo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Hermano, Dios los bendiga. Felicitaciones a todos los padres. Un abrazo de bendición. Un abrazo grande para todos. Que el Señor nos siga ayudando para llevar en bendición
bendición esta tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Cuídense mucho, mis hermanos. No salgamos, estemos guardaditos en la casa. El Señor allí nos va a bendecir cada día. Dios les bendiga.